Em, la tarea son dos problemas que a simple vista pues se ven complejos, pero en realidad no lo son. Entonces, bueno, denme un segundo nada más para autorizar a autorizarlos a grabar. Ok, creo que... Vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a empezar con el tema. Entonces, habíamos visto el análisis de velocidad. Y como hemos hablado en la lección pasada, en realidad estos son temas de cinemática de mecánica 2, realmente no hay nada nuevo. Entonces, mucho de esto es repasar algunos conceptos. Entonces, si recuerdan, ¿verdad? La aceleración angular de un cuerpo es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y la aceleración lineal es la derivada de su velocidad lineal con respecto al tiempo, ¿verdad? No hay nada nuevo. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer aceleraciones angulares y lineales? Porque cuando haga análisis de fuerzas, análisis de energía, es algo que yo necesito saber. También cuando quiera saber analizar la funcionalidad del mecanismo, qué tan efectivo es en hacer su trabajo, entonces las aceleraciones son necesarias de saber. Entonces, tenemos un caso simple que es un eslabón en rotación pura. Un eslabón en rotación pura, supongamos que está pivoteado en el punto A y supongamos que tiene un punto P a un radio, a una distancia P minúscula del centro. Entonces, este punto en rotación pura va a tener dos componentes de aceleración. Una que va a ir hacia el centro de rotación, que es la aceleración, depende del contexto, le podemos llamar aceleración normal o aceleración centrípeta, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos una trayectoria más general que no es que no es deme un segundito nada más para, ok, perdón, una trayectoria más genérica que no sea un círculo, entonces usualmente hablamos de vectores tangenciales, que es el vector tangente a la trayectoria, y un vector normal que va a ser normal a la trayectoria y dirigido hacia el centro de curvatura. ¿Okay? Ahora, en el caso de una trayectoria circular, entonces eh, la aceleración tangencial, pues igual es tangencial a la trayectoria de este punto y la aceleración normal va a ir hacia el centro del círculo y coincide con lo que conocemos como aceleración centrípeta. Ok, entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad del punto P visto desde mi punto fijo A, o podríamos decir que es un sistema de coordenadas A que está fijo en el espacio. Entonces, la aceleración de P vista desde el sistema de coordenadas A o vista desde el punto A, que en este caso es lo mismo, porque está fijo, la derivada de la velocidad de P respecto a A y la velocidad la podemos expresar como un fasor. Entonces, o un número complejo. No sé si ya les ha dicho que estos se conocen como fasores. En energía eléctrica se utiliza mucho el concepto de fasor
para analizar corrientes, corrientes alternas. Entonces, ok, el punto P, o más bien, digamos, el vector de posición del punto P, en este caso, como A es un punto fijo, es simplemente RP, o también podríamos decir RP visto desde mi sistema de coordenadas fijo. Va a estar dado por un vector con magnitud P a un ángulo J, ¿verdad? Esto lo habíamos definido en la clase pasada. Entonces, si yo hago la derivada de esto, la primera derivada va a ser P zeta punto e a la J, que eso sería R punto, que es este vector que tenemos aquí adentro. Ok. Entonces, bueno, se puede trabajar con esta álgebra. No es nada súper complejo, no es necesario para efectos de evaluación del curso. No es necesario que sepan derivar las fórmulas, pero es bueno saber de dónde viene todo, porque si en algún momento se complica un problema, es bueno volverse a los principios y decir, ok, un momento, ¿dónde sale esto? ¿Verdad? Porque esto es así. Entonces, bueno, si derivamos esto otra vez, tenemos que aplicar la regla del producto y nos quedan estas dos expresiones. Entonces, trabajándolas un poco, nos va a quedar una aceleración, un término de aceleración centrípeta que va a ir opuesto al vector con ángulo zeta, es decir, va a ser este vector de acá. Recordemos que el vector con ángulo zeta, voy a dibujarlo aquí. Deme un momento para configurar el lápiz. Ok. Ok, entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo. Esto en realidad es muy sencillo y yo esperaría que no haya confusión, pero por si acaso. El vector, este vector en rojo, es P e a la J. Ok, entonces si yo tengo un vector en la dirección opuesta como este, quiere decir que va a ir en dirección de P hacia A, ¿correcto? Y luego tengo otro vector de magnitud P alfa, es decir, el radio de rotación por la aceleración angular, multiplicado por la variable compleja J, e a la J. El J tiene, tiene la función de girar en 90 grados a lo que sea que se esté multiplicando. Okay, entonces, si mi vector de aceleración centrípeta, o más bien mi vector e a la J va en esta dirección, yo lo giro en 90 grados, entonces obtengo un vector en esta dirección. Ok, entonces ese es otro tratamiento que se le da a este tema, ya ustedes lo debieron haber visto en términos de, pues en expresiones más generales, pero al final nos queda que hay dos componentes de aceleración, una centrípeta y una tangencial. La centrípeta está por el radio por omega al cuadrado
Y la tangencial, el radio por la aceleración angular. ¿Ok? Son cosas que ustedes conocen. Ok, entonces, ¿qué pasa si tenemos un sistema en rotación y traslación simultáneamente? Entonces, para encontrar las velocidades absolutas, perdón, las aceleraciones absolutas de cada punto, yo puedo hacer sumas vectoriales. Ok, entonces, supongamos por un momento que el punto de unión entre los eslabones 2 y 3, es decir, A, supongamos por un momento que está fijo. Ok, entonces, yo puedo calcular la aceleración de P vista desde A por medio de sus componentes normal y tangencial, que son los mismos que vimos en la que acabamos de ver. ¿Ok? Pero la aceleración absoluta de este punto no es solo estos dos componentes, sino que hay que sumarle la aceleración del punto A. Ok, entonces si yo tengo mi vector de aceleración en A, lo coloco acá, le sumo el vector de aceleración tangencial, le sumo el vector de aceleración normal, entonces obtengo la aceleración absoluta del punto P. Ok, entonces, haciendo diagramas vectoriales como estos, es que podemos resolver mecanismos planos de una manera más o menos práctica. Entonces, en este caso, nosotros conocíamos todos los valores, ¿verdad? Conocíamos la aceleración angular, conocíamos la velocidad angular, conocíamos la aceleración de A. Entonces, ¿qué pasa si, si tenemos un mecanismo y conocemos algunos valores, pero no conocemos todo? Que eso es lo que muestro en este ejemplo. Entonces, en este caso, nos dan un mecanismo de 4 barras. Digamos que yo hice el análisis de velocidades y encontré las velocidades angulares de todos los eslabones. Conociendo las velocidades angulares de todos los eslabones, puedo encontrar las velocidades traslacionales de todos los puntos. Y ahora yo quiero encontrar las aceleraciones angulares de los eslabones y solamente conozco la aceleración angular del eslabón 2. Okay, entonces, ¿cómo hago? Ok, primero tengo que expresar todo en términos de las variables que conozco. Entonces, o más bien tengo que expresar todas las relaciones cinemáticas del eslabonamiento. Ok, entonces yo digo, la aceleración de A vista desde O2 es igual a la aceleración tangencial de A vista desde O2 más la aceleración normal de A vista desde O2. Ok, entonces, yo conozco la velocidad angular y la aceleración angular del eslabón 2. Entonces, cuando hacemos solución gráfica es buena costumbre hacer lo siguiente. A cada variable que yo escribo, cada término, yo identifico si conozco magnitud y dirección o solo conozco una o la otra. Entonces, la aceleración normal de A respecto a O2, yo sé que va a ir en dirección de A a O2 y como conozco la velocidad angular, conozco su magnitud. Entonces, para este vector, conozco tanto magnitud como dirección. Para la aceleración tangencial, bueno, tenemos que alfa nos es dado y está en esta dirección. Entonces, entonces, la aceleración tangencial sabemos que es perpendicular a la aceleración normal, entonces sabemos que va a ir sobre esta línea, que ya que está dibujado, pero en todo caso va a ir perpendicular a la dirección del eslabón. Y como alfa va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la aceleración tangencial de A va a ir en la dirección de este vector. Si se confunden con las direcciones, entonces pueden hacer las operaciones
vectoriales, ¿verdad? Recuerden que una aceleración tangencial es igual a alfa cruz R. Entonces, si hacen la operación vectorial, les debería dar el resultado correcto. Para ver una cosa. Ok, luego. Entonces tenemos esta primera ecuación y empezamos a escribir las ecuaciones para los demás puntos. Entonces vamos a decir la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B respecto a... Ok, entonces la aceleración de A la conozco, ¿verdad? Es esta. Y la aceleración de B respecto a no estoy seguro, ¿verdad? Tengo que analizarla detenidamente. Entonces, voy a continuar. Voy a continuar aquí arriba. Ok, entonces voy a analizar la aceleración de B respecto a A. Entonces decimos, la aceleración de B respecto a A tiene dos componentes. Uno es la aceleración de B respecto a A normal, que yo conozco magnitud y dirección. ¿Por qué las conozco? Porque conozco, bueno, en primer lugar, B y A están unidos por el eslabón 3, ¿verdad? Entonces, la aceleración normal de B respecto a A va a ir en la dirección de la línea que une A con B, es decir, de B hacia el punto A. Entonces, conozco su dirección y su valor va a ser omega cuadrado por esta distancia entre A y B. Entonces, conozco también su magnitud. ¿Ok? Luego, la aceleración tangencial de B respecto a A. No conozco la velocidad angular de 3. Asumimos siempre positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, asumiendo una aceleración angular positiva, yo sé que la aceleración tangencial de B respecto a A va a ser perpendicular a esta línea, es decir, va en dirección de esta línea QQ, y va a ir, dependiendo del signo de alfa 3, va a ir o para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero eso no se sabe todavía. Ok, entonces, conozco su dirección, pero como no conozco el valor de alfa 3, no conozco su magnitud. Ok, entonces, el siguiente término sería más aceleración de B respecto a no conozco su magnitud, entonces le pongo un círculo. Y conozco su dirección. Este es el componente tangencial. Ok. Y luego tenemos una última relación, que es la que nos relaciona al punto B con el punto 4. Entonces, la aceleración de B, que es igual a la aceleración de B respecto a O4, es igual a la aceleración normal de B respecto a O4. Conocemos magnitud y dirección, es decir, conozco la velocidad angular de este eslabón y sé que la aceleración normal o centrípeta va a ir en dirección de B hacia O4. Entonces conozco magnitud y dirección de ese vector. Y no conozco la aceleración angular. Yo solo sé que la aceleración tangencial del punto B va a ir en dirección de la línea PP, que es perpendicular a BO4. ¿Ok? Entonces, conozco dirección, pero no conozco magnitud. Entonces ponemos aquí más la aceleración tangencial de B respecto a 4. Conozco, no conozco la magnitud y conozco la dirección. Okay, entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos una incógnita aquí, otra incógnita aquí. Y
vamos a numerar las ecuaciones. Tenemos que esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Ok, entonces puedo unir las ecuaciones 2, 3 y 4. Ok, entonces decimos que si escribo el lado derecho de la ecuación 2 aquí, la aceleración de A es conocida, más la aceleración de B respecto a A, que la podemos obtener de la ecuación 3, que sería A, B, A, N, más A, B, A, T. Y esto debería ser igual al lado derecho de la ecuación 4. Entonces nos queda A, aceleración normal de B respecto a O4, más aceleración tangencial de B respecto a O4. Ok, cada uno de estos es un vector. Entonces, esta ecuación vectorial va a generar dos ecuaciones independientes. Y tenemos dos incógnitas, que es la magnitud de la aceleración tangencial de B respecto a A y la magnitud de la aceleración tangencial de B respecto a O4. Ok, entonces, ¿qué hago? Ok, ya yo calculé los valores que tienen doble check, ya yo los tengo su magnitud. El valor que haya dado, yo decido una escala. Ok, yo voy a dibujar 1 centímetro equivale a tantos metros sobre segundo al cuadrado, o una unidad de AutoCAD equivale a tantos metros sobre segundo al cuadrado. La escala que sea, siempre que sea consistente de un vector a otro. Entonces, vengo y empiezo dibujando los vectores que conozco. Perdón. Ok. Empiezo dibujando los vectores que conozco. Pero antes de eso, vamos a reorganizar la ecuación. En general, quisiéramos que nos quede una incógnita a cada lado de la ecuación. Entonces, vamos a ver. Quiero que, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Lo que quiero es calzar es, bueno, que esta ecuación coincida con este diagrama para no confundirlos. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a, en realidad así como está bien, nada más que voy a poner todos los vectores conocidos de un lado. Entonces vamos a poner la aceleración de A más la aceleración de B respecto a A en N, más la aceleración de B respecto a A en T, menos la aceleración de B respecto a O4 en N, igual a la aceleración de B respecto a O4 en T. Ok, entonces empiezo dibujando lo que conozco. Ok, entonces vamos a seguir este diagrama basados en esta ecuación. Entonces defino un origen de aceleraciones. Por cierto, estos diagramas se llaman imágenes de aceleraciones y el de velocidades se llama imagen de velocidades. Entonces vamos a llamar a este punto, vamos a llamar OA, es decir, el origen de aceleraciones. Y empezamos dibujando la aceleración de A. Entonces recuerden que la aceleración de A va a estar dada por estos dos componentes. Entonces empiezo dibujando el vector tangencial de A respecto a O2. Si nos vamos al diagrama, ese vector es perpendicular al eslabón 2. ¿Ok? Entonces, calculo la magnitud del vector, ¿cómo? Multiplicando alfa por esta longitud y dibujo un vector a la escala correspondiente en esta dirección. Entonces, si ven este vector, la aceleración tangencial de A
está dibujada en la misma dirección que este vector aquí, nada más que ya con la magnitud que corresponde. Y así vamos sucesivamente. Entonces, la aceleración normal de A respecto a O2 va a ser perpendicular y va a ir en esta dirección. Es decir, va a ir de A al centro de rotación del eslabón 2. Va a ir en esta dirección. Luego, eso es para la aceleración de A. ¿Ok? Ahora, más la aceleración de B respecto a A en la dirección normal. Entonces, esto está en la dirección de la línea que une B con A, es decir, en la dirección de esta línea y dirigida hacia A. Entonces, este vector de aquí, menos la aceleración de B respecto a O, pero en la dirección normal. Es decir, la aceleración de B respecto a O normal es este vector, pero estamos restando. Entonces tenemos que invertirle su dirección y por eso aquí va hacia arriba. Ok, entonces dibujamos este hacia arriba. Y nos falta por dibujar las incógnitas, la aceleración tangencial de B respecto a A y la aceleración tangencial de B respecto a O4. Entonces, de momento, hemos dibujado estos dos vectores, este y este. Entonces vean que el diagrama queda abierto. Y la idea es que lo que no conocemos lo vamos a dibujar partiendo, cada vector partiendo de un punto diferente. ¿Ok? Porque todavía no conocemos este vector, entonces no sabríamos dónde montar el que sigue, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta acá con los valores que conozco. Entonces, siguiendo mi ecuación, tenemos que hay que sumar la aceleración tangencial de B respecto a A. Y la aceleración tangencial de B respecto a A está en la dirección de la línea QQ, pero no conozco su magnitud. Entonces, a lo que yo venía sumando, es decir, a este lazo que vengo dibujando aquí, le sumo o le trazo, pasando por esta cabeza de flecha, una línea en esta dirección. Es decir, trazo la línea QQ. Y finalmente, me dice la ecuación que eso debería ser igual a la aceleración tangencial de B respecto a O4. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que donde sea que termina el vector que sale de aquí y termina y que va en la dirección de QQ, donde sea que termine, va a coincidir con esta aceleración tangencial, es decir, con un vector en esta línea recta. O, mejor dicho, trazamos partiendo del origen una línea en la dirección de este vector. Entonces, la aceleración tangencial de B respecto a O va a ser perpendicular a esta línea, es decir, en la dirección de PP, de la línea PP. Y entonces yo me monto en el origen y trazo una línea en la dirección P. Y donde ambas se intersecan es donde se cierra el polígono de aceleraciones. Entonces, así yo determino la magnitud de este vector, es decir, donde se cierra con esta intersección y el punto A me da la magnitud de este vector. Y la magnitud de este va a ser esta otra distancia de aquí. Entonces, en un rato vamos a hacer un ejemplo. Un poco complicado explicarlo así, pero en realidad van a ver que no es tan difícil. Ok. Entonces, bueno, con esto uno puede determinar perdón, la dirección de ABT. No, esa dirección, la dirección de este vector va a ser, recuerden que AB, la aceleración tangencial del punto B, es la aceleración tangencial de B respecto a O4. Entonces, la dirección normal va a ir en dirección al radio de giro. Recuerden que esto está haciendo un círculo y la tangencial va a ir perpendicular a esto. Ok, AB. Ok, la aceleración de B respecto a tangencial, es decir, este vector. Entonces, buscamos la línea que une B con A, es esta línea.
Entonces, la aceleración tangencial va a ir perpendicular a la línea que une los puntos. Entonces va en la dirección Q. Ok, simplemente es esta dirección. Ok, entonces, a partir de esto, que ya yo obtuve estas aceleraciones tangenciales, entonces ya yo puedo calcular aceleraciones angulares. Entonces, ¿qué hago? Yo mido este vector. Bueno, y ese vector va a medir igual a alfa 3 por RBA. Y este vector de aquí va a ser igual a alfa 4 por RBO4. Ok, entonces yo puedo despejar para alfa y despejar alfa 4 y despejar para alfa 3. Ok, entonces ya yo conozco alfa y conozco los omegas de todos los eslabones. Entonces, a partir de ahí, eh, pues yo puedo venir y calcular la aceleración tangencial y normal de C respecto ya sea a A o respecto a B para encontrar pues la aceleración de cualquier punto en el mecanismo. Ok, una vez que tenemos omega y alfa, podemos encontrar la velocidad y aceleración de cualquier punto. Y esto es más o menos trivial, ¿verdad? Porque, ok, la aceleración tangencial de C respecto a C respecto a es esta línea, entonces va a ir perpendicular a esta línea. Y su valor va a ser igual a alfa 3 por R, RCA. Y esta va a ir en la dirección de la línea CA y su magnitud va a ser omega 3 por RCA. Ok. Y en el diagrama de velocidades ya yo había encontrado la aceleración del punto A, que era en este punto. Entonces, a partir de ahí monto los vectores de aceleración normal relativa entre C y A, que es este, y le sumo la aceleración tangencial, que es este, y encuentro la aceleración del punto C. Okay, entonces, la aceleración del punto C se encuentra uniendo sí, omega al cuadrado, perdón. Ok, la aceleración del punto C lo encuentro simplemente uniendo el origen del polígono de aceleraciones con el final de esta cadena de vectores. Omega cuadrado. Ok. Ahora, como hablábamos la clase pasada, el método gráfico es útil como para encontrar soluciones rápidas en alguna posición de interés, más o menos rápidas, porque también si ya uno hizo el trabajo de montar la solución analítica en una computadora, pues uno le puede dar el argumento que quiera y le pide que le encuentre los valores que quiera, ¿verdad? Pero bueno, digamos que estamos montando un prototipo, no hay tiempo para programar y queremos nada más en esta posición saber los valores. Esto funciona a la perfección. Ahora, si ya que queremos hacer un análisis de todo el ciclo del eslabonamiento, pues lo más útil es en realidad utilizar expresiones analíticas. Y es exactamente igual a como habíamos hecho con las velocidades. Montamos la misma suma vectorial, ¿verdad? La suma de los vectores van a estar definidos como las líneas que unen los puntos de conexión entre los eslabones, que para recordarles, R2 es el vector que va de O2 a A, R3 es el vector que va de A a B, R4, el vector que va de B a O4, y R1, el vector que va de O2 a O4. Ahora, los pueden definir en realidad como quieran, ¿verdad? La cosa es que las sumas y restas sean consistentes. Bueno, de hecho aquí yo dije algo al revés, ahora que lo veo. En este caso, R4 está definido de O4 a B, ¿ok?
Pero eso, si esta dirección está invertida, lo que va a cambiar es el signo aquí. En todo caso, la suma de este vector más este vector tiene que ser igual a la suma de este vector más este vector. Entonces, si yo planteo eso, llego a esta ecuación de lazo cerrado. Y si los expreso como fasores o vectores, al final lo que obtengo es dos ecuaciones independientes. Una en la variable compleja y déjame ver un momento. Ok, sí. Perdón, una en la variable real y otra en la variable, perdón, una en la variable compleja y otra en la variable real. Aquí los términos que tienen j cuadrado es menos 1, ¿verdad? Entonces, esto es un valor real. La cosa es separar en sus componentes imaginario y real. Ok, eso es una manera. La otra es utilizar coordenadas cartesianas con lo que se sientan más cómodos. Está bien. Y al final vamos a tener dos ecuaciones eh, lineales que podemos resolver, o más bien un sistema de dos ecuaciones que podemos resolver numéricamente para cada ángulo utilizando el método de solución numérica que les di la clase pasada. Okay. Para términos de tareas y examen no es necesario por lo menos saber plantear esta ecuación, no es necesario resolver el sistema. Para efectos del proyecto podría ser que eh, pues vea la necesidad de llegar a esto. Ok. Hay otro término importante que seguramente ustedes recuerdan de mecánica 2, que es la aceleración de Coriolis, que se va a presentar cuando tenemos una combinación cuando tenemos traslación en un sistema de coordenadas que está girando. Básicamente eso es. Entonces, el ejemplo más típico o el ejemplo clásico de la aceleración de Coriolis es cuando tenemos, por ejemplo, un elemento que se desliza sobre otro que gira. Entonces, haciendo el planteo pues definiendo la posición del punto P que está montado sobre mi eslabón que desliza, yo lo defino igual a como si no deslizara, ¿verdad? La ubicación es simplemente un vector P a un ángulo de citados, pero al hacer estas derivadas, en realidad P va a variar, ¿verdad? Entonces va a aparecer un término P punto, que es la derivada de P respecto al tiempo, que nos va a generar este término de aquí. ¿Okay? Entonces, ese término es el que se conoce como aceleración de Coriolis. Si no recuerda muy bien, les recomiendo repasar. Entonces, cuando estamos trabajando con soluciones gráficas, también a veces tenemos que lidiar con este término. Usualmente, si ya conocemos, si ya resolvimos las velocidades, esta aceleración va a ser un vector conocido para el diagrama para el polígono de aceleraciones. Ok, y el otro término que aparece aquí es la derivada eh, la segunda derivada, la aceleración lineal o la aceleración relativa, perdón, del punto P respecto al eslabón sobre el cual desliza. Entonces, en este caso tenemos una trayectoria recta, ¿verdad? Respecto al eslabón 2. Entonces, la aceleración relativa que llamamos solo va a tener un componente que va a estar en esta misma dirección, que es lo que aquí llamamos con AP deslizante o también se le conoce como la aceleración de P en el eslabón 3. Si este es mi eslabón 3, vista desde 2. Ok, entonces en este caso solo va a tener una componente que va a ir en esta dirección, pero si esta trayectoria podría tener otra forma, ¿verdad?
podría ser curva, podría ser de otra manera, entonces tendríamos un componente tangencial y otro normal a esa trayectoria. No vamos a trabajar mucho con problemas con trayectorias curvas para no complicar demasiado el análisis gráfico, pero nada más sepan que, por ejemplo, si tuviéramos vamos a ver, vamos a hacerlo por aquí. Si tuviéramos un elemento con cualquier forma, suponemos que está pivoteado aquí. Y supongamos que tenemos una especie de muesca o algo por el estilo, sobre el cual desliza otro elemento. Que entonces en este caso va a aparecer un componente tangencial y un componente normal. Ok. Además de la aceleración de Coriolis y además de la aceleración normal radial y la aceleración tangencial radial. Y Coriolis que va a ir en alguna dirección perpendicular, vamos a ver, sería Coriolis va a ir en alguna dirección perpendicular a esta trayectoria, entonces digamos que va por aquí. Y este también es producto del movimiento relativo, entonces decimos que es la aceleración de Coriolis del 3 vistas del eslabón 2. Ok, entonces esos son todos los componentes que puede tener la aceleración de un punto ya en el movimiento más general en el plano. Ok, entonces, bueno, aquí les resumí más o menos el procedimiento de cómo resolver un problema por el método gráfico. Y es en realidad algo que queda más claro cuando lo resolvemos, ya cuando hacemos la solución. Y ahora vamos a hacer un breve ejemplo. Entonces, voy a dar 5 minutos de pausa, nada más para atender una pequeña cuestión. Entonces, denme 5 minutos y ahorita vengo.
Ok, vamos a continuar. Entonces, nos dan este eslabonamiento que se muestra en la figura. Es un eslabonamiento simple de un eslabonamiento de 4 barras. Tiene una particularidad que es que la barra 3 va a deslizar eh, relativa al eslabón 4, que es simplemente una especie de, pues, de elemento anular, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por resolver velocidades. Entonces, el primer paso va a ser plantear mis ecuaciones. Entonces, lo primero que hacemos es, pues, escribir las relaciones de velocidad relativa para cada uno de los eslabones. Entonces, empezamos por el eslabón 2 y decimos, es posible que en algún momento tenga que borrar para hacer el análisis de aceleraciones, pero bueno, por si acaso deberían ir copiando esto. Y en algún momento vamos a pasar a AutoCAD para que se vayan alistando un poco. Ok, entonces, vamos a decir la velocidad del punto A es igual a la velocidad de O2 más la velocidad de B respecto a A. Recuerden que todos estos son vectores. Entonces, este es 0. Y la velocidad de B respecto a A, en realidad la conozco. ¿Por qué la conozco? Porque esto es igual a omega 2 por R O2A, que sería igual a 18 por 8, que esto es igual a bueno, no sé cuánto es eso, ¿qué son? 106, creo. Deme un momento. No, sería 144. Ok, está a 144 pulgadas por segundo. En ocasiones es buena idea convertirlo a pies, dependiendo de la escala. Para las velocidades, pues no es sumamente importante. Como todo el problema en realidad lo voy a trabajar en pies, entonces lo voy a convertir a pies de una vez. Perdón, aquí cometí un error. Es en realidad de O2A, ¿verdad? Lo que estamos calculando. Que la velocidad de A es la velocidad de O2 más la velocidad de A vista de O2. Okay. ¿Por qué estamos analizando este eslabón? Entonces, esta velocidad angular va en esta dirección, entonces la velocidad de A va a ir en esta dirección. Y su magnitud va a ser 144 pulgadas por segundo, que es igual a 12 pies por segundo. Ok, luego, pasamos al eslabón 3. Entonces decimos que vamos a definir que hay dos puntos B, o hay un punto B en 4 y un punto B en 3. Entonces,
Vamos a decir que B3 es punto del eslabón 3 que coincide con B4. Okay, y B4 es simplemente eh, B4 simplemente es el punto B en el eslabón 4 que al fin de cuentas es un punto fijo, ¿verdad? Porque es donde está pivoteado. Entonces vamos a decir B4, simplemente el punto B en el eslabón 4. Y es un punto fijo. Es decir, que tiene velocidad cero. Que entonces vamos a decir que la velocidad de B3 respecto a A, que vean que aquí estamos hablando del mismo eslabón, ¿verdad? B3 y A están en el eslabón 3. Va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B3 respecto. Ok, no, esto está mal. No estamos hablando de velocidades absolutas. Entonces, la velocidad de B3 respecto a A va a ser igual a ups, perdón. Ok, más bien la ecuación que nos sirve es otra. Disculpen. Sería la velocidad de B. Ok, ese es el otro punto de mi interés. Ok. B es el punto en el eslabón fijo, entonces va a ser igual a la velocidad de B en 3 más la velocidad de B4 visto desde B3. Ok. Entonces vean que B4 está fijo, B3 es un punto en el eslabón A que se está deslizando adentro de B4. Entonces, la velocidad, si nos paramos en 3, la velocidad que 3 ve del punto B4 es una velocidad que va a ir a lo largo de esta barra, ¿correcto? Y la velocidad de B3 yo la puedo calcular a partir de la velocidad de BA. Entonces vamos a ir en orden. Ok, de este conozco, eh, no conozco magnitud, pero conozco su dirección. Y luego, la velocidad de B3 es igual a la velocidad de A, que conozco ambos, más la velocidad de B3 visto desde A. Y aquí conozco dirección, pero no conozco magnitud porque no conozco la velocidad angular de 3. ¿Cuál sería la dirección de la velocidad de B3 vista desde A? Va a ser perpendicular a la línea que une B con A, que va a ir sobre esta línea. B3 visto desde A va a ir sobre esta línea. Y entonces podemos combinar eh, nuestras, eh, nuestras ecuaciones. Que entonces podemos combinar estas dos y vamos a tener VB3 perdón, sería
que sería VB es igual VA más VB3 respecto a, que conozco a este, no conozco magnitud, conozco dirección, más VB4, visto de B3, no conozco magnitud, conozco dirección, y como B es un punto fijo, esto debería ser igual a 0. Okay, entonces tengo una ecuación vectorial que me va a producir dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Ok, entonces, vamos a pasar ahora un momento a AutoCAD. Deme un momento para que cargue. Ok, entonces, entonces, bueno, ahí cada quien administra su dibujo como quiera. Voy a hacer simplemente una capa de líneas de construcción y otra de vectores simplemente. Y las líneas de construcción las voy a hacer con línea oculta. Ok, y entonces voy a empezar por eh, marcar un origen de velocidades. Entonces, bueno, como hemos estado haciendo, de hecho haber copiado esta imagen antes, pero bueno, no importa. Como hemos hecho antes, podemos copiar, pues copiar la imagen y pegarla en AutoCAD o simplemente reproducir el mecanismo. Yo creo que en este caso es más fácil reproducir el mecanismo. Entonces lo voy a reproducir. Y nada más tengan cuidado de ser consistente en las escalas. Digamos, en el dibujo del mecanismo, una escala, en el diagrama de velocidades, una escala, una única escala para ese diagrama y otra escala única para el diagrama de aceleraciones. Okay, entonces yo voy a dejar el mecanismo simplemente proporcional al problema que nos has dado. Y dice que el eslabón 2 tiene una longitud de 8. Luego BO2 es 10.
y simplemente lo cierro aquí. Y bueno, entonces voy a hacer otra capa para el mecanismo. Okay. Y voy a ponerle letras para no perderme. Más ver. Ok, entonces, ya yo conozco la velocidad de mi punto A, la hemos calculado como omega por la longitud de este eslabón. Y eso nos había dado 12 pies por segundo. Entonces voy a colocar otro texto aquí para identificar mi vector de, perdón, mi origen de velocidades. Y la velocidad del punto A va a ir perpendicular a O2A. Y va a ir como la velocidad angular del eslabón 2 es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces ese vector va a ir hacia la derecha y hacia abajo, básicamente. Entonces, ¿qué dice? Copié el eslabón 2 y lo giro 90 grados. Y lo coloco saliendo desde el origen de velocidades. ¿Ok? Y sé que esto tiene que tener una longitud de 12. ¿Ok? Entonces, y vamos a decir que aquí está VA, y esto va a ser un vector. Esto lo voy a colocar como línea de construcción. Ok, entonces la velocidad, que idealmente cuando uno lo hace a mano, idealmente deberíamos dibujar flechas, ¿verdad? Entonces, pero en todo caso, eso es un vector que sale del origen de velocidades y termina en la magnitud de la velocidad del punto A. Ok, luego mi ecuación, si nos devolvemos un momento. Mi ecuación decía que conocemos la dirección de B3 respecto a, de la velocidad de B3 respecto a, y la velocidad de B4 vista desde B3, o desde el punto fijo B visto desde el eslabón 3. Entonces, ¿cuál es la dirección de B3 respecto a? Va a ser perpendicular a la línea AB, que va a ser en esta dirección. Y la dirección del eslabón 4, que está fijo respecto al eslabón 3, va a ir en dirección de esta línea. Entonces lo que tengo que hacer para cerrar mi polígono es tirar una línea en esta dirección y otra en esta, y se cierra. Entonces, tal vez para que quede más claro lo que vamos a hacer,
yo debería reescribir mi ecuación, ¿verdad? Porque no puedo, se complica si yo trato de sumar dos vectores con magnitud desconocida desde el mismo punto. Entonces yo puedo hacer eso, uno es del origen y otro es de la cabeza A. Entonces podemos decir VA más VB3, visto desde A, igual a menos VB4, visto desde B3. Y esto también se puede expresar de esta manera. Que como aquí tenemos un signo negativo, yo puedo decir que esto es el opuesto de la velocidad de B3 visto desde 4. ¿Ok? Y tal vez esa podría ser un poco más intuitiva, ¿verdad? Ustedes se paran en 4. Si se paran en, si se paran en 4, que es un eslabón, el punto B en 4 es un eslabón fijo, pero un punto fijo básicamente. Ustedes se fijan en qué dirección va el eslabón 3, va a ir en esta dirección, ¿verdad? Es lo mismo que teníamos. Ok, entonces yo me coloco en la cabeza de A, del vector A, y tiro una línea en esta dirección de B3 relativo a A. Y me coloco en el origen y tiro una línea en esta dirección. Entonces vamos a volvernos a AutoCAD. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la cabeza del vector VA y voy a tirar una línea en dirección perpendicular a B. Entonces, voy a copiar esta. Giro 90 grados. Y la coloco en VA. Y le voy a llamar línea de construcción. Y voy a decir que esa línea es, sobre esa línea está la velocidad de, de B respecto a A en la dirección normal. Perdón, nada más la velocidad de B respecto a A. Estaba pensando en aceleración. Ok. Y por último, sabemos que la suma de este vector más sea cual sea la magnitud de este otro tiene que dar igual a la velocidad de 3 vista desde 4, la velocidad de B3 vista desde 4, sabemos que esa va en la dirección de esta línea. Entonces yo voy a colocar una línea de construcción con esta misma orientación saliendo desde el origen de velocidad. Entonces vamos a copiar esta línea. Y entonces, ¿dónde se intersecan? Es la velocidad del punto B3. Vean que por B3, cuando digo B3 o cuando digo B3 estoy explícitamente diciendo que es la velocidad de el punto en el eslabón 3 que coincide con el punto fijo B. Cuando digo velocidad de B respecto a A, como estoy hablando del mismo eslabón, ¿verdad? No estoy indicando que hay dos eslabones distintos, entonces estamos hablando necesariamente del eslabón del, perdón, del punto B en 3, que podríamos ser un poco más explícitos. De hecho, en la ecuación sí le puse la identificación. Entonces, aquí le voy a poner un B3A para no confundirnos. Y, y este punto entonces sería la velocidad de B en 3. Ok, entonces, vamos a medir. Esto está dibujado a escala de una unidad es un pie por segundo.
Entonces voy a medir la velocidad de V3 y tengo que es 4.4353. Hmm. Okay. Si alguien le da algo diferente, me avisa. Eh, ok, entonces dice que esto es, déjame revisar nada más si este le ha puesto la longitud correcta. Ah, de hecho no. Ok, esto debería medir 12, ¿verdad? Entonces simplemente le va a aplicar un factor de escala a todo. Que aquí yo cometí un error que fue que esta línea la hice de la longitud incorrecta. Eh, sería 1.5. Ahora sí. Ok, entonces vuelvo a medir. Entonces nada, que la velocidad de V3 ahora sí es 6 puntos. Ok, porque a escala todo, bueno, digamos, sí, le puede haber aplicado escala solo a esto, pero después tira una línea. Bueno, al final es un polígono que tiene que cerrar con estas dos líneas. Entonces, digamos, al hacer esto más grande, esta línea se va a alejar. Y entonces, este punto de intersección con esta otra se va a ir más lejos, ¿verdad? Entonces, aplicar el factor de escala a todo funcionó, pero si, si no le, si digamos, si, no sé, esto es como lo que para mí tal vez es como evidente, pero si no, nada más le aplican factor de escala a esto y vuelven a hacer el procedimiento. Entonces, tiran una perpendicular a esta, que pase por aquí, y tiran una en esta misma dirección, que salga del origen y les va a quedar el mismo punto. Ok. Entonces, yo me ahorré trabajo corrigiéndolo, aplicando la escala a todo, pero es lo mismo. Bueno, y solo la línea que estaba mal, porque es la única en realidad que tracé con la medida equivocada. Si hubiera tenido más vectores conocidos, por ejemplo, y solo uno tracé con la longitud equivocada, entonces ahí sí cometería un error aplicando la escala a todo. Aquí no hay problema porque de todos modos la magnitud de este y la magnitud de este las desconocía. Iban a ser dependientes de la longitud de este vector. Okay, si hubiera tenido más valores conocidos, entonces ahí sí hubiera sido un error, que es lo que podría pasar sobre todo en un diagrama de aceleraciones, como vamos a ver en un momento. Ok, ¿dónde está? Ok, la velocidad del punto B en 3 da 6.653. Entonces vamos a escribir esto por aquí. Por cierto, es muy común cuando ustedes resuelven esto a mano que es muy común que, eh, que hayan diferencias más o menos significativas entre la respuesta de una persona y la respuesta de otra, ¿verdad? En AutoCAD esperaría que no, pero bueno, también depende de cuántos decimales se utilizan, a veces esos errores se amplifican un poco. Entonces dice que, y sobre todo porque las velocidades angulares las vamos a aproximar, entonces a la hora de dibujar el diagrama de aceleraciones, depende de cuántos decimales se utilicen, pueden haber diferencias. Entonces tenemos que la velocidad de B3, esta es de 4, va a ser igual a 6.65 pies por segundo, y va hacia abajo, ¿verdad? Desde A hasta B, saliendo de A en dirección de B, iba en esa dirección. Y luego el otro valor que tenemos que medir es la velocidad relativa de B respecto a A.
que sería 9.987, digamos. Ok, entonces sería VB respecto a sería 9.987. Y bueno, y vemos que va en esta dirección, ¿verdad? Va, bueno, no, así gráficamente, pues hacia arriba y a la izquierda, ¿verdad? Simplemente. Entonces podemos tal vez dibujarlo en el diagrama. Entonces ya aquí en esta flecha ya sabemos en qué dirección va. Okay. Y entonces, ¿qué nos falta por calcular? Nos falta por calcular la velocidad angular del eslabón 3. Entonces, omega 3 es igual a VB3A entre RAB3. Y eso nos va a dar igual a 9.987 dividido por RAB3. No nos da esa longitud, pero tenemos la geometría del eslabón. Y como la dibujé, entonces, simplemente, como lo dibujé, simplemente voy a medirlo del dibujo de AutoCAD. Dice que es 15.62. Ok. Pero 15.62 pulgadas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las unidades. 15.62 pulgadas. Y aquí lo que tenemos son pies por segundo. Y esto nos da 7.67 radianes por segundo. Ok, y si esta velocidad va en esta dirección, quiere decir, para que la velocidad relativa de V3 respecto a vaya en esta dirección, el eslabón 3 tiene que estar girando en el sentido de las manecillas del reloj, ¿correcto? Entonces, esto es en el sentido de las manecillas del reloj. Y omega 4 es igual a omega 3. Okay, entonces ya está la solución del diagrama de velocidades. Ok, falta resolver las aceleraciones. No sé si quieren continuar o quieren que hagamos una segunda sesión. Bueno, de todos modos hay que hacer segunda sesión esta semana, pero ¿continuamos o quieren que paremos aquí? Si nadie dice nada, continuamos. Entonces. Ok, entonces asegúrense de, bueno, igual si alguien tiene que irse no hay problema, ¿verdad? Asegúrense de haber copiado todo esto, porque necesito borrarlo. Porque no quiero
Pues no puse otra diapositiva preparada para seguir trabajando el problema, entonces necesito volver a utilizar este espacio. Entonces, ¿puedo borrar ya? ¿O alguien más necesita copiar? Ok, bueno, entonces voy a borrar esto para empezar a plantear las ecuaciones de aceleración. No conozco una forma más rápida de borrar, entonces me tiene un poquitito de paciencia nada más. Ok, entonces ahora hablemos de aceleraciones. Ok, entonces, ¿qué conozco yo? Conozco la aceleración del punto A, porque el eslabón 2 va a velocidad constante, entonces la aceleración del punto A es una aceleración centrípeta dirigida de A hacia O2. Conozco la aceleración normal o centrípeta de B3 vista desde A, ¿verdad? Porque conozco la velocidad angular del eslabón 3. Pues sé que hay un componente de aceleración que va a ir de B3 dirigida hacia A. Hay un componente tangencial, porque no sabemos cuál es la aceleración angular de este eslabón. Entonces tenemos que asumir que hay un componente tangencial que va a ir en esta dirección perpendicular a AB3. Entonces conozco dirección, pero no magnitud. Y eh, conozco también, eh, sé que hay un movimiento relativo del punto B en 3 con respecto al eslabón 4. Ah, perdón, estoy compartiendo la que no es. Ok, hay un movimiento relativo. Entonces, cuando hay movimiento relativo, surgen, aparte de aceleración normal y tangencial debido a la rotación pura, surge una aceleración relativa en la dirección de la barra B3. Entonces, si yo me coloco en el eslabón 4 y veo la barra B3, veo que ella va a tener una aceleración en esta dirección. Y también hay, respecto al eslabón 4, hay una velocidad relativa que acabamos de calcular, ¿verdad? En conjunto con una rotación. Entonces, eso nos genera una aceleración de Coriolis. Ok. Entonces, voy a escribir las ecuaciones. Ok. Empezamos con el eslabón 2. Voy a empezar escribiendo unas por aquí abajo para rendir un poco el espacio. Entonces, en el eslabón 2, yo sé que la aceleración de A es igual a la aceleración de A respecto a O2 normal, yo la conozco, más la aceleración de A respecto a O2 tangencial. Conozco dirección, pero no conozco magnitud. Ah, perdón, esta sí la conozco, es cero, porque el eslabón 2 tiene aceleración angular cero. Entonces, y esto se me hace cero. ¿Ok? Luego, en el eslabón 3, digamos, este es el eslabón 2. En el eslabón 3, puedo calcular la aceleración de B3 como la aceleración de A
más la aceleración de B3 visto desde A normal, la conozco, que es simplemente omega cuadrado por la distancia entre A y B, más una aceleración tangencial que conozco dirección y no conozco magnitud. Entonces B3 respecto a tangencial, no conozco magnitud, conozco dirección. Y ahora analizamos el movimiento relativo. Entonces, vamos a analizar aquí. Vamos a decir la relación, vamos a ver, B3 visto desde 4. Que en realidad es una relación entre dos eslabones, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que la aceleración de B3 vista desde 4 es igual a la aceleración de B en 4, que es 0, que B en 4 es un punto fijo, más una aceleración por movimiento relativo que en teoría puede tener dos componentes, ¿verdad? Entonces, por movimiento relativo vamos a tener una aceleración del punto B en 3 visto desde 4 en la dirección tangencial a la trayectoria. ¿Ok? No es un movimiento, no es tangencial por rotación, sino tangencial por movimiento relativo. Entonces, de esta conozco dirección, pero no conozco magnitud, que esa es la que va en la dirección de A a B, ¿verdad? Más una aceleración de B en 3, visto desde 4, en dirección normal a la trayectoria. Pero si vemos, la trayectoria de B3 vista desde 4 es recta. Entonces no hay componente normal. Entonces esto se hace 0. Más la aceleración de Coriolis debido al movimiento de B3 relativo en 4. Y esa dirección conocemos, perdón, esta aceleración conocemos tanto magnitud como dirección. Ok, entonces vamos a combinar las ecuaciones. Entonces vean que la aceleración de B3 en 4, vista de 4 es igual a la aceleración de B3, ¿verdad? Porque al final 4 no tiene, B en 4 es un punto fijo. Y entonces yo puedo igualar, vamos a decir que esta ecuación es A y esta ecuación es B, igualo ambas expresiones. Ok, entonces, y bueno, sustituyo esta. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Esto lo sustituyo aquí, pero bueno, sería. Vamos a hacer A igual a B. Entonces sería la aceleración de A más la aceleración de B3 visto desde A normal, que la conozco, más la aceleración de B3 vista desde vista de A, no es relativo. Tangencial, conozco dirección, no conozco magnitud, va a ser igual a la expresión B, que es la aceleración tangencial a la trayectoria de B3 en 4. No conozco magnitud, conozco dirección, más la aceleración de Coriolis de B3
debido al movimiento relativo con 4. Y esta conozco ambas. Ok. Y luego sabemos que la aceleración de A es de la primera ecuación que habíamos planteado. Es la aceleración de A respecto a O2 normal. Y los demás términos quedan iguales. A, B3, A. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora es pues calcular los valores que conozco. Entonces, este va a ser 2 omega 4, que es igual que omega 3, por la velocidad de 4, y esta es de 3. Y estos números, perdón, de B4, vistas de 3, esto no se entiende. Déjeme escribir bien esto. Okay. Ok, B en 4, vistas de 3. Estos valores ya los conozco de mi cálculo de velocidades. Y era, sería 2 por 6.6, perdón, por 7.67 por 6.65. Y esto es igual a, según lo que tengo aquí, cualquier cosa me corrigen. 100.1 pies por segundo. Ok. Luego, conozco este dato, que va a ser igual a omega 3 cuadrado por RAB3. Y esto me da, vamos a ver, 76.58. Ok, tengo cuidado con las unidades, nada más, ¿verdad? Y este otro sería omega 2 cuadrado por RAO2, que me va a dar igual a 216 pies sobre el segundo al cuadrado. Ok, aquí antes de continuar, analicemos un momento nada más. La aceleración de A respecto a O2 en dirección normal va a ir en esta dirección, ¿verdad? En la dirección de AO2. La aceleración de B3 respecto a A en la dirección normal va a ir en la dirección de B dirigido hacia A, entonces como así. Y la aceleración de Coriolis es con la que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces,
omega 3, que es igual a omega 4, nos había dado en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, omega 4, digamos, si este es el plano XY, omega 4 va en la dirección menos K, ¿verdad? Menos en la dirección del eje Z negativo. Y la velocidad relativa de B3 visto desde 4, según lo que hemos calculado, va en dirección de este vector, ¿ok? Entonces, si hacemos producto cruz, recuerden que la velocidad, la aceleración de Coriolis es en realidad 2 omega cruz velocidad relativa, ¿verdad? Donde estos son vectores. Entonces, hacemos el producto cruz de menos k con este vector. Nos va a dar un vector en, bueno, no en esa dirección, sino hacia el lado izquierdo del dibujo y perpendicular a AB. Entonces sería algo como, ok, ahí va a ir la aceleración de Coriolis. Que tienen que tener cuidado con ese análisis. Y vamos a ver. Ok, y entonces ahora hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos a AutoCAD y dibujamos los vectores que conocemos, ¿verdad? Y cerramos el polígono con dos direcciones conocidas, pero que no conocemos su magnitud. Entonces vamos a empezar dibujando de un lado, dibujar esta suma, y del otro lado, dibujar este vector, y cerramos con las dos, bueno, pero no estaba señalando ahí. Dibujamos esta suma y esta dirección saliendo de la resultante de esta suma, y del otro lado, saliendo del origen, dibujamos la aceleración de Coriolis y una dirección basada en este término. Y donde se intersecan, vamos a encontrar ambos, pues la magnitud de estos dos vectores. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a AutoCAD y voy a ir con mucho cuidado. Y en este caso, vamos a ver. Voy a usar una escala de 1 a 10. Vamos a ver. De hecho, voy a escribir esto aquí, por cierto. Este dibujo, vamos a decir, una pulgada, una unidad es igual a una pulgada. En este hicimos una unidad igual. ¿Qué hemos hecho? Un pie por segundo, creo. Sí. Y ahora vamos a hacer uno en que una unidad va a ser igual a 10 pies sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va. Marco mi punto de origen de aceleraciones. Y empiezo a dibujar los vectores que conozco. Entonces el primero que conozco es la aceleración normal de A respecto a O2 en la dirección normal. Y me dice que es 216. ¿Y en qué dirección va? Va a ir en dirección de A hacia O2. Entonces voy a copiar esta línea. Y 216, entonces tiene que tener una longitud de 21.6. Y esto va a ser
aceleración de A respecto a O2 en la dirección normal. Ok, ¿qué sigue? Según nuestra ecuación, la aceleración de B3 respecto a A en la dirección normal, y ese que tiene una magnitud de 76.58. Entonces, ¿en qué dirección va? Es la de B3 respecto a en dirección normal, quiere decir que va en la línea, en la dirección de la línea que une los puntos, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esta línea. Y según nuestro análisis, como la... ok, va en dirección A, ¿verdad? Entonces va a ir hacia arriba. Y su tamaño es 76.58. Entonces 7.658. Vamos a mover esto para acá. Entonces esta sería la aceleración de B3 respecto a en la dirección normal. Voy a pasar estos a otra capa. Y por último, del lado izquierdo de la ecuación, tenemos la aceleración tangencial de B3 visto desde A, que va a ser perpendicular a esta línea, simplemente, ¿correcto? Entonces simplemente voy a trazar una línea perpendicular a esa última que tracé de construcción y que pase por donde termina este vector. Ok. Y voy a aplicarle un factor de escala nada más para que... Ok. Y esta línea corresponde a aceleración de B3 respecto a en la dirección tangencial. Ah, ok. Perdón. B3 respecto a... ¿Qué decir? Ok. Ok, eso es de un lado de la ecuación. Y del otro lado, del lado derecho, teníamos la aceleración de Coriolis, que según nuestro análisis va a ir perpendicular a esta línea, pero dirigida hacia la izquierda, ¿verdad? Y saliendo del origen de aceleraciones. Entonces, de nuevo, copio esta línea. Giro 90 grados. Y, y su magnitud, según habíamos calculado, era 102.1. Entonces, aplicando escala, factor de escala de 10, sería 10.21. Y esto sería
la aceleración de B3, esto es de 4, de Coriolis. Vaya, ok. Ok, este es un vector conocido. Y finalmente, tenemos del lado derecho de la ecuación, tenemos la dirección de la aceleración de B3 vista desde 4 en la dirección tangencial a la trayectoria relativa. Entonces, tangencial a la trayectoria relativa quiere decir en la dirección de AB. Okay. Entonces, vamos a copiar AB. Me pasé. Y la pego donde termina mi aceleración de Coriolis. La voy a pasar a línea de construcción. Le voy a poner, de una vez le voy a poner nombre antes de extenderle. Le voy a poner nombre para que no se me pierda. Esta sería la aceleración de B3 visto desde 4 en la dirección tangencial a la trayectoria. Recuerden que cuando escribo con 3/4 y pongo T, me refiero a tangencial a la trayectoria, ¿verdad? No tangencial de rotación. ¿Ok? ¿Y qué hago entonces? Extiendo esta recta, esa última recta que dibujé, hasta que se cruce con esta otra. ¿Ok? Y ya tengo los valores que me hacían falta. Entonces, sí, voy a cortar o más bien voy a dibujar una línea encima de los vectores finales. Entonces, esta aceleración tangencial, esta aceleración relativa entre 3 y 4, va a ser desde este punto a este punto. Y después, la aceleración tangencial de B3 respecto a A por el movimiento de rotación va a ir desde este punto a este punto. Y bueno, aquí se hizo mucho molote, pero voy a poner un punto donde se encuentran las dos direcciones. Aquí. Y aquí con esto estoy indicando que las cabezas de flecha de estos dos vectores están aquí. Okay, entonces, eso es importante para saber la dirección de la velocidad angular. Entonces, analicemos un momento. Esta aceleración de V3 respecto a A es debido a la aceleración angular del eslabón 3. Y dice que va saliendo de acá, en esta dirección, hacia la marca que puse, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que si esa aceleración está originada por un eslabón que está rotando, ¿verdad? Relativo al punto A, el punto A estaba por acá arriba, por decirlo así, y nos genera una aceleración así, entonces quiere decir que la velocidad angular de A es contraria a las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, vamos a medir esta aceleración. Dice, queda 1.7654, lo multiplicamos por 10, entonces sería 17.6. Okay, entonces nos vamos un momento a mis ecuaciones y vamos a decir que ya encontramos esta. Voy a ponerlo con otro color para que
pues, para hacer notar que es una solución obtenida del diagrama. 17.6. Y esta otra, vamos a ponerla por acá, la vamos a medir también. Entonces me voy un momento a AutoCAD de nuevo. Que es este vector, que es el movimiento, la aceleración relativa del punto B3 respecto al eslabón 4. Entonces vamos a medir. Y me da 10.31, 32, digamos. Entonces 103.2. Ok, entonces me devuelvo a mis ecuaciones. 103.2 sería... Ok, ¿y qué nos falta por encontrar nada más? La aceleración angular del eslabón 3. Entonces voy a ponerlo por acá. Vamos a decir que alfa 3 va a ser igual a la aceleración tangencial de B3, si esta es de A, entre RA B3. Y eso nos da igual que, ya les digo, según mi cálculo, 13.52 radianes sobre segundo al cuadrado, y va contrario a las manecillas del reloj. Ok, y ese es el análisis de aceleraciones. Entonces es todo lo que tenía para hoy. Hay una tarea asignada, son 2 problemas para practicar este método gráfico. Son ligeramente más complejos, pero hay que analizarlos por partes, ¿verdad? Entonces eh, al final la idea es llegar a 1 o 2 ecuaciones de este tipo, ¿verdad? En donde nos queda una incógnita a cada lado y al final cerramos con líneas de dirección. Eh, y está para, creo que está para de hoy en 8 o mañana en 8. Pero bueno, ahí en mediación la pueden encontrar. En cuanto al método gráfico, no voy a profundizar más. Para la tarea está ligeramente más compleja que esto, pero para motivos de examen no va a ser algo así. La idea es que practiquen algo un poco más difícil de lo que de lo que esperaría que pudieran hacer. Luego, la próxima clase, la intención es ver un poco de cinemática tridimensional. Entonces, hay cosas extrañas con la cinemática. Para el examen, tengo que revisar el cronograma, pero todavía nos falta ver cinemática tridimensional y hacer una tarea de eso. Entonces, mínimo en 3 semanas sería una cosa así, 2 o 3 semanas. Pero ahora reviso el cronograma, sería sí, una semana y media por ahí después de que veamos cinemática tridimensional, pero vamos a ver cuánto tiempo nos toma en eso. Entonces, yo les aviso con tiempo. La cinemática tridimensional a simple vista es compleja, es como, a veces hay cosas como que uno no se explica, en la intuición a uno le falla, pero de otra manera, eh, en cierta forma es más fácil, porque en cierta forma es más fácil porque al final todo se reduce a operaciones con vectores. Entonces lo que la matemática diga, eso es. Lo que la matemática diga, eso es. Pero bueno, entonces por hoy vamos a quedar aquí. Sí necesito una lección más esta semana para ver cinemática tridimensional. Entonces, bueno, voy a revisar el calendario
para ver cuáles eran los días que más gente tenía a disposición y yo les envío la invitación de Zoom. En la próxima clase espero extenderme menos. He estado tratando de hacerlas más cortas, pero bueno, en el caso de estos métodos gráficos es un poco difícil, la verdad, como hacer las cosas sin equivocarse. Entonces, pero esperaría 2 lecciones más y después de eso una semana o semana y media para el examen. El cronograma está el 13, pero eh, eh, la idea es que tengan tiempo para estudiar, ¿verdad? No, digamos, hay prisa porque hemos perdido tiempo por el tema de la cuarentena y eso, pero también tenemos chance porque hay cosas que no vamos a poder hacer. Entonces, pero bueno, eso sería todo por hoy. Eh, y bueno, si alguno ha tenido eh, problemas con la entrega de las tareas y las fechas y todo eso, me pueden enviar un email. Y también espero que no sé si el asistente les dio el email o todo, pero la idea es que si por algún motivo eh, se les pasa la fecha, eh, una hora o lo que sea, eso no es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa me la envían por email y yo la hago llegar al asistente, ahí vemos. Eh, pero sí avíseme con tiempo. Ok, entonces quedaríamos aquí. En un rato les subo esta lección de hoy. Hasta luego, gracias.